Bueno, mis queridos hermanos, muy buenos días. Continuamos avanzando en el asunto de la iglesia, en el tema de la iglesia, y nos hemos estado enfocando en estas primeras enseñanzas en su aspecto universal, ¿cierto? En eso es lo que estamos hablando, pero aunque estamos hablando de su aspecto universal, nos estamos enfocando en este momento, o estamos hablando de lo que es su identidad visible. ¿Sí recuerdan? Estamos hablando de esa parte visible. Es importante que recordemos que la iglesia tiene algunos elementos que deben ser considerados y entendidos a la hora de abordar este tema. Debemos recordarlos, debemos considerarlos y entenderlos. Y es que la iglesia universal, cuando hablamos de iglesia universal, incluye a todos los creyentes de toda época y lugar. Por lo tanto, debemos tener presente lo siguiente: que la iglesia que está en el cielo, gozando de un lugar privilegiado en la presencia del Señor, es conocida como la iglesia triunfante. Eso fue lo que estuvimos hablando hace una semana. Los que están hoy en el cielo, gozando de la presencia especial del Señor, son la iglesia triunfante. Y que la iglesia que hoy está en ejercicio, que hoy está en funciones, para mantenerse fiel al Señor en esta tierra, es conocida como la iglesia militante, o sea, la que está en sus ejercicios, en sus funciones delante del Señor. De esto es lo que decimos iglesia, es lo que se compone la iglesia universal del Señor. Aunque entendemos también que dentro de esta iglesia militante que hoy tenemos aquí en esta tierra, pues hay algunos que no son parte de la iglesia universal, ¿cierto? Eso lo sabemos, tenemos que tenerlo en cuenta. Sin embargo, toda la iglesia, bien sea desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, entendiendo cómo se desarrolló lo que es el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, siempre fue visible. O sea, el pueblo del Señor siempre ha sido visible. Y desde el tiempo de la era apostólica, donde la iglesia fue compuesta, donde la iglesia fue iniciada, donde la iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, siempre la iglesia fue visible. Siempre fue visible. Así que esta iglesia fue visible, pero cuando hablamos de iglesia en términos generales, decimos que la iglesia siempre ha estado formada de una membresía regenerada. ¿Sí recuerdan? Una membresía regenerada a través de santos visibles. Eso fue lo que estuvimos hablando. Y cuando hablamos de estos santos visibles, son aquellos que han hecho una profesión de fe o que hicieron una profesión de fe en Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo vivieron vidas sujetas de acuerdo a la sana doctrina enseñada por los apóstoles y que no contradijeron el testimonio por una vida de impiedad sostenida. Esos son los que podemos considerar nosotros santos visibles. Así que ese fue el punto enseñado en la última escuela. Ahora, en esta mañana, después de haberles dado este resumen, en esta mañana, sabiendo la responsabilidad que tenemos como iglesia local, que era una de las cosas que hablábamos también, que nosotros como iglesia local, ¿cuál es la responsabilidad? Reconocer las evidencias de una profesión de fe y práctica correcta en las personas que quieren participar o que quieren ser añadidas y que tienen la intención de componer la iglesia local. ¿Cómo van a pertenecer ellos? ¿Cómo van a ser parte de una membresía? ¿Cómo van ellos a poder pertenecer a una iglesia si no es a través de la responsabilidad que nosotros tenemos? ¿Sí recuerdan? De poder reconocerlos como ¿qué? Como santos visibles dentro de lo que el Señor a nosotros nos ha concedido y nos ha llamado. Así que usted y yo, para poder entender y cumplir con esta responsabilidad que tenemos, debemos percatarnos de algunas cosas. Y que aunque nuestro juicio sea falible, sí también debemos evitar errores de evaluación sobre aquellas personas que quieran componer la iglesia local. ¿Por qué les digo esto, hermanos amados? Porque una persona hace una profesión de fe. Pensemos que aquí hay una persona, pensemos que acá tenemos a una persona que en algún momento nos va a decir que quiere pertenecer a esta congregación local. ¿Sí? Hace una profesión de fe. La pregunta es,
tenemos que cumplir con la responsabilidad de reconocer si es un santo visible o no. Esa es la responsabilidad de la iglesia. La pregunta es, ¿qué vamos a exigirle a esa persona para considerar que su profesión de fe es genuina? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, entendemos que también debe haber una práctica. No solamente una profesión de fe, sino también una práctica. ¿Cuál va a ser el nivel de santidad que le vamos a demandar a esa persona para pertenecer a la iglesia local? ¿Ven que esas son las responsabilidades que nosotros debemos cumplir? ¿Cómo? O sea, ¿cómo vamos a considerar? ¿Qué es lo que vamos a considerar para decirle a esa persona, listo, usted puede pertenecer a la iglesia local? Así que este tema no es fácil. Y por eso es que nosotros debemos tener en cuenta algunas cosas. Y lo primero que debemos tener en cuenta es errores a evitar. Unos errores que debemos evitar para llamar a una persona equivocadamente un santo visible. Por lo menos en la responsabilidad que tenemos como iglesia. Evitar errores que nos lleven a nosotros a llamar a una persona un santo visible cuando realmente no lo es. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Errores a evitar para llamar a una persona equivocadamente un santo visible. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y prácticamente vamos a tomar en cuenta dos errores. Dos errores son los que vamos a tomar en cuenta. ¿Listo? El primero es la preeminencia del juicio subjetivo o la preeminencia en el juicio subjetivo. Eso es lo que es el primer error que debemos evitar. La preeminencia en el juicio subjetivo. Y este es un error que se presenta en las iglesias y que se puede presentar también en medio de nosotros. También se puede presentar en medio de nosotros. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos de hacer un énfasis o hacer preeminencia en el juicio subjetivo? ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estamos hablando y cuál es el error? Bueno, hermanos, cuando hablamos de esto, es el de hacer mucho énfasis. El de hacer mucho énfasis en este juicio subjetivo, que significa darle mucha importancia a lo que cada uno o cada persona piense en su corazón de lo que es una profesión de fe genuina. Ese es el juicio subjetivo. O sea, es darle mucho crédito, es darle toda la credibilidad y todo a lo que cada corazón piense de lo que es una fe genuina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esto se hace, cuando se deja el juicio subjetivo, afloran las opiniones personales, los sentimientos y no pruebas evidentes de lo que es una profesión de fe genuina. Es decir, cuando hablamos de esto, de darle preeminencia al juicio subjetivo, es creer de manera desproporcionada en la persona que profese fe. O sea, es creer en la persona, no en las evidencias. Eso es prácticamente, en pocas palabras, lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con nosotros, con el pensamiento que tenemos como Iglesia Bautista Reformada? ¿Qué pasa? Usted y yo somos conscientes y hemos hablado de que nosotros debemos hacer una evaluación. Debemos hacerla. Entonces, este pensamiento que nosotros tenemos es considerado por otras denominaciones como algo pretencioso. O sea, hacer una evaluación de la profesión de fe de una persona para otras denominaciones es algo pretencioso, porque ellos creen que hacer una evaluación a la profesión de fe de una persona para aceptarlo en una iglesia local no es correcto. Ellos dicen, eso no es correcto. O sea, ustedes no están haciendo lo que es correcto. ¿Por qué? ¿A qué es que ellos acuñan? Bueno, porque es que una profesión de fe es algo que nadie puede ver ni conocer con exactitud. Una profesión de fe. Eso es lo que ellos están diciendo. O sea, ustedes están haciendo una evaluación sobre una persona para recibirla en una congregación local. Pero ustedes, eso no es correcto. Ustedes son pretenciosos. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo pueden ustedes con exactitud determinar que una persona se ha creído genuinamente?
Eso es lo que ellos están diciendo. Ahora, aunque esto es cierto en un sentido, porque como lo hablamos, ¿quién puede ver la obra del Espíritu Santo en el corazón? De los que estamos aquí, ¿quién puede ver la obra del Espíritu Santo en el corazón? Nadie la puede ver. Pero aunque nadie pueda ver esto, la iglesia no puede guardar silencio en aquellos casos de la cual Dios la hace responsable. Es decir, hermanos, dentro de nuestras convicciones, creemos que es nuestro menester guardar la pureza y la unidad de la iglesia, lo que incluye que usted y yo debemos hacer una evaluación a la profesión de fe de una persona que diga que quiere pertenecer a la iglesia local. Así que Dios, hermanos, Dios no nos juzgará por no saber con exactitud quién era un verdadero creyente. Dios no nos va a responsabilizar de eso. O sea, Dios no nos va a enjuiciar. Pero usted, ¿por qué no supo que genuinamente tenía una obra? No, es que eso no lo podemos ver, porque Dios no nos va a juzgar de esa manera. Pero lo que Dios sí nos dice es que sí somos responsables de reconocerlo a la luz de los frutos con los que se puede conocer. Eso sí es diferente. Por eso, aunque no reconocemos, no podemos con exactitud saber que ahí obró el Espíritu Santo, sí hay unos frutos que la Biblia nos muestra y que usted y yo sí podemos reconocer para poder considerar a una persona como un santo visible. Así que si ve que la cuestión es de esto, hermanos, es que usted y yo procuramos y queremos como iglesia que las personas que hagan parte de nuestra asamblea sean realmente creyentes. ¿De qué sentido tiene tener una congregación llena de personas que no sabemos si sí o si no, simplemente que dicen, yo creo en Cristo y ya está, y creerle solamente a eso? No, sin embargo, aunque esto es lo que usted y yo queremos, el parámetro para poder aceptar o recibir a una persona no se debe centrar simplemente en la parte subjetiva. Es decir, hermanos, nosotros no podemos, el parámetro que tenemos para recibir a una persona no es simplemente que esa persona diga, creo que he creído. ¿Sí? Porque lo que se busca es que haga una profesión ¿de qué? De fe. ¿Y qué más? Entonces usted dice, yo creo que he creído. Y ya con eso entonces se le da crédito a la persona para pertenecer a una iglesia local. Entonces no. La pregunta es, la cuestión no es simplemente una persona que diga creo que he creído, sino ¿qué evidencias tiene de una conversión en su corazón? No podemos simplemente creerle a una persona y darle el crédito a una persona que dice, yo creo que he creído. No, lo que pasa es que yo veo evidencias de una conversión en mi corazón. Eso puede parecer muy bonito. Yo creo y yo veo algunas evidencias de conversión en mi corazón. Esto no lo podemos dejar simplemente así, porque esto es dejar la evaluación que le corresponde a la iglesia, esto es dejarla a lo subjetivo. Es decir, que cuando una persona quiere pertenecer a una iglesia local, le estamos dejando la responsabilidad a ella. Le estamos dejando a ella la responsabilidad de evaluarse a sí mismo y decir si ha creído o no ha creído. Así que una persona a la cual nosotros le dejamos la responsabilidad de decir si ha creído o no ha creído puede llegar a pasar lo siguiente: que diga creer cuando no cree y que diga no creer cuando verdaderamente sí cree. Esa es la cuestión. Por eso es que la responsabilidad es ¿de quién? De la iglesia. No se la podemos dejar ¿a quién? A la persona. Así que esto no se trata simplemente de si una persona ha creído o no, o sea, de dejarle la responsabilidad a ella de que decida o defina si ha creído o no, sino que se trata de qué es lo que ha creído para afirmar su salvación. Y son dos cosas muy diferentes. ¿Sí me estoy haciendo entender? Una persona puede decir, yo he creído. Y yo creo, y yo veo evidencias de una conversión en mi corazón. Muy bien, está bien, no lo vamos a descartar, pero ese no es el parámetro. El parámetro es, bueno, venga un momentico, no solamente vamos a creer que usted ha creído, sino que se trata de qué. Dígame qué es lo que usted ha creído para afirmar su salvación. Y esa ya es una responsabilidad de la iglesia.
Entonces no podemos dejar esta responsabilidad al individuo y tampoco podemos como iglesia evaluar una persona simplemente por la intuición, porque esa es una responsabilidad de la iglesia, y no podemos dejar esto a la intuición de la iglesia diciendo, creemos que ha creído, porque esa es otra cosa que se presenta. Venga, ¿y usted qué? No, yo creo que esa persona ha creído. Otra vez volvemos a lo mismo, a un juicio subjetivo, hermanos queridos. No podemos dejar el juicio de una profesión de fe al subjetivismo individual o grupal. Eso es un error que debemos evitar para guardar nuestras convicciones y la pureza de la iglesia en la medida de las posibilidades que el Señor a nosotros nos llama. O sea, es nuestro menester, es nuestra responsabilidad que la persona que haga parte de una congregación local por lo menos tenga evidencias con las cuales tengamos una buena conciencia de que esa persona va a servir a la iglesia, va a servir a los propósitos de Dios y vamos a crecer todos juntos. Esa es la idea, de que sea por lo menos un creyente, un santo visible. Eso es lo que nosotros buscamos. No podemos dejarlo ni a la persona, ni simplemente, iglesia, ¿usted qué piensa de esta persona? Yo creo que ha creído. ¿Quedamos otra vez en dónde? En las mismas, mis queridos hermanos. Ahora, esto que nosotros estamos hablando, estos errores que queremos evitar, sepa una cosa, que cuando esto pase, va a generar molestias. Esto va a generar molestias. Esto va a generar desacuerdos en personas que piensan que han creído y no son aceptados en una iglesia. ¿Sí? Porque una persona dice, yo he creído. Una persona dice, yo veo evidencias en mi corazón de la salvación. Y la iglesia le dice, no, amigo. ¿Cómo se va a poner esa persona? Inmediatamente se va a molestar porque va a decir, ¿cómo va a juzgar usted mi corazón? Inmediatamente lo va a decir. Así que esto va a generar dificultades. Por eso nosotros tenemos que tener unidad en la fe, unidad en el conocimiento de lo que Dios demanda, que es, creemos, es una conversión genuina. Así que una persona se va a molestar porque ellos creen que su juicio es el único válido y que la iglesia no está en capacidad de juzgar eso. Por eso, no es bajo nuestra propia óptica o perspectiva que hacemos una evaluación tan importante y trascendente. O sea, cuando una iglesia le dice a una persona que debe de continuar caminando, no lo hacemos porque nosotros queremos o porque nosotros simplemente creemos por intuición. No, hermanos. Dios nos ha dado su palabra para que por ella tengamos provisión de consejo útil de lo que significa una profesión de fe en Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios. Y si nosotros el día de mañana le llegamos a decir a una persona no o sí, es porque hemos hecho una evaluación de acuerdo al consejo que Dios mismo nos ha dado, para poder reconocer dentro de nuestras posibilidades lo que es una profesión de fe genuina. Entonces lo que nosotros debemos hacer como iglesia no es una evaluación de una profesión de fe infalible, no es lo que hacemos, sino que evaluamos una profesión de fe visible. ¿Sí? No evaluamos una profesión de fe infalible. Eso no es lo que evaluamos. Usted y yo evaluamos una profesión de fe que se puede ver, que tiene frutos, que evidencian que allí ha habido y ha ocurrido una obra espiritual. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de esta responsabilidad que tenemos como iglesia local de reconocer a estos santos visibles, el punto aquí, para que usted me lo entienda, el punto aquí no es que usted y yo estemos añadiendo a la iglesia invisible, ¿sí? Entendiendo lo que es la iglesia invisible. No es que usted y yo estemos añadiendo a la iglesia invisible, sino que estamos reconociendo en lo posible, bajo la guía de Dios, a los santos visibles para conformar la iglesia visible. Eso es lo que estamos haciendo. Yo sé que es un juego de palabras, pero es que, vuelvo y les digo, nosotros no estamos buscando aquí un juicio infalible donde decimos, en esta persona con toda seguridad no hay razón de equivocarnos, está la obra del Espíritu Santo.
Porque eso es la iglesia invisible. ¿Sí recuerdan? Es esa obra espiritual que nadie ve, pero que es efectiva. Eso no es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo es reconocer en lo posible, bajo la guía de Dios, a los santos visibles. Y que los santos visibles hagan parte ¿de qué? De la congregación local, de la iglesia visible. Si son de la iglesia invisible, gloria a Dios, al final nos daremos cuenta. Gloria a Dios. Pero lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra responsabilidad de reconocer a los santos visibles. Y podemos ver que esta práctica fue la práctica de los apóstoles. Hechos capítulo 19, vayamos un momentico a Hechos capítulo 19, versículos 8 y 9. Hechos capítulo 19, versículos 8 y 9. Acompáñeme allí, por favor. Acompáñeme allí a Hechos 19, 8 y 9. Mire lo que dice la escritura allí. Hechos capítulo 19, 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces miren lo que vemos en este pasaje. ¿Qué hizo Pablo después de 3 meses de predicar el evangelio? ¿Qué hizo Pablo después de 3 meses? Se apartó. ¿Se apartó de qué? De los que no creyeron. Porque manifestaron ¿qué? Que no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque maldijeron el camino. Es lo que dice ahí la escritura, ¿cierto? Pero ¿qué más hizo Pablo? No solamente se apartó de ellos, sino que dice, y separó a los discípulos. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo haber hecho esto Pablo si es imposible reconocer la profesión de fe de alguien? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cómo hizo Pablo? ¿Cómo los separó? ¿Cómo se apartó de unos y separó a los otros si es imposible reconocer una profesión de fe? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, hermanos, manifestó, él lo hizo porque hubo una profesión de fe visible. Hubo una profesión de fe a Cristo visible. ¿Y qué hizo él? Fácil, unos maldijeron el camino, otros lo reconocieron y siguieron su juicio y por lo tanto, ¿qué pasó? Él los separó y siguió caminando con ellos. Así que hermanos, la Biblia no nos ha dejado a nosotros en oscuridad para poder determinar, al menos visiblemente, quién es o no un santo visible. Y ese es el primer error que debemos evitar. ¿Cuál es el primer error que debemos evitar? Dejar la preeminencia en el juicio subjetivo para recibir a una persona en una iglesia local. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos queridos? Dejarle la responsabilidad a la persona o dejársela simplemente a la iglesia y decir creemos que sí, pero sin ningún tipo de juicio. Eso es darle preeminencia al juicio subjetivo y ese es el primer error que nosotros debemos evitar al momento de poder reconocer a un santo visible. El segundo, mis queridos hermanos, bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya no nos queda mucho tiempo para poder trabajar. No nos queda mucho tiempo. Pero ese es el primer error, hermanos, el primer error que debemos evitar. Y es dar la preeminencia. Y esto es una realidad. Esto es una realidad porque volvemos otra vez a lo mismo. Si una persona viene y está aquí entre nosotros y manifiesta que quiere hacer parte de la membresía de esta congregación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo le vamos a decir sí o cómo le vamos a decir no? ¿Cómo vamos a reconocer o qué le vamos a demandar o qué vamos a esperar que para decir sí, su profesión de fe genuina? ¿Y qué santidad le vamos a demandar a esa persona para decir creemos que por su práctica usted sí es un santo visible? ¿Qué vamos a hacer? Porque muchas veces se pone aquí y esto no le da entrada a nadie. Y en otros tiempos se pone por aquí, donde se le da entrada a cualquiera. ¿Cómo es?
Entonces, cuando el juicio es subjetivo, usted dice, yo creo que no. ¿Y por qué cree que no? Porque es que no llora como yo lloro. Hermano, ¿y entonces? No, es que no ora como yo oro. No, es que no. Venga, hermano, un momentico. Pero después tal vez se pone por acá abajo y decimos, sí, yo creo que sí, porque por lo menos lee la Biblia. No, yo creo que sí, porque ha venido 2 o 3 veces a la iglesia. Ven, hermanos queridos, eso no tiene ningún fundamento. Eso es dejar la profesión, la responsabilidad sobre un pensamiento, sobre una emoción, sobre opiniones personales o particulares, pero no sobre el único consejo correcto y sabio, que es el de la Escritura. O sea, usted y yo tenemos que hacer una separación y tenemos que saber quiénes no y quiénes sí. Debemos que saberlo. ¿Nuestro juicio es infalible? ¿Nuestro juicio es infalible? Sí. Nuestro juicio no es infalible. No es infalible, porque nosotros no somos Dios. Nuestro juicio es falible. Nuestro juicio es falible, hermanos queridos. Pero aunque nuestro juicio sea falible, esto no quiere decir que nosotros nos quedemos callados ante eso. Es una responsabilidad. Porque nosotros lo que vamos a reconocer es una profesión de fe visible, para poder componer la iglesia de santos visibles, que es lo que nos dice el párrafo de la confesión de fe, el segundo párrafo. Todos los que en todo el mundo profesen una fe verdadera en Cristo, no dañando su profesión de fe, ¿sí ve? Por medio de una vida impía, sostenida, malas conversaciones, todas estas cosas, debe de ser considerado un santo visible y pertenecer a la iglesia. Pues eso es lo que nosotros buscamos, guardar la pureza, buscamos guardar la unidad de la fe de la iglesia, y esto lo hacemos cuando usted y yo hacemos el ejercicio correcto y juicioso de evaluar a una persona de acuerdo a lo que Dios nos enseña, que es lo que vamos a ver próximamente. Pero lo primero que tenemos que entender es esto, que muchas veces pasa esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso también tiene una presión de la iglesia o de las otras denominaciones. Entonces, por ejemplo, pensemos en este momento en los presbiterianos. Los presbiterianos dicen que nosotros somos pretenciosos. O sea, nuestros hermanos presbiterianos dicen, ustedes son pretenciosos porque ustedes hacen la evaluación de fe a una persona. Pero la pregunta es, ¿por qué es que ellos dicen esto? Bueno, ellos dicen esto porque ellos tienen que defender su postura de que en la iglesia pertenecen y en la iglesia caben, ¿quiénes? Sus hijos. Entonces lo que pasa es que ¿qué dicen ellos? Mis hijos pertenecen al pacto porque yo estoy en el pacto, ¿cierto? Porque yo creo, porque yo tengo una profesión de fe. La pregunta es, él está diciendo que tiene una profesión de fe, ¿quién se la valida? O sea, mire que sí se está haciendo un juicio. Lo que pasa es que ellos lo que dicen, hermanos, es que para poder ciertamente defender su posición de que los hijos pertenezcan a la iglesia, ellos dicen que es muy pretencioso hacer una profesión de fe. Pero al fin de cuentas, ellos hacen un juicio. Ahora, los presbiterianos hacen disciplina eclesiástica. Entonces hacen disciplina eclesiástica. ¿Para qué hacen disciplina eclesiástica? Si no se puede juzgar la profesión de fe de nadie. Entonces la cuestión es, hermanos, nosotros buscamos antes de buscamos guardar la pureza de la iglesia. Ellos empiezan a guardar la pureza de la iglesia después de, ¿por qué no la previenen? O sea, ¿por qué no previenen no recibiendo gente cualquiera, sino que prevénganla para que cuando se haga el ejercicio en la iglesia le pueda llevar lo mejor posible? Entonces lo recibimos y después lo echamos. Porque no manifestó profesión de fe genuina. No, hermano, hagámoslo desde antes, como la Escritura nos enseña. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Ve? Entonces, por esas razones que nos dicen pretenciosos, porque hacemos una evaluación antes de. Pero, hermano, es lo que el Señor nos enseña, es lo que nosotros vemos en las Escrituras, que sí hay una separación. El apóstol Pablo lo hizo. Después de predicar, él hizo una separación entre los que no creyeron y entre los discípulos. Y esa es nuestra responsabilidad, reconocer dentro de lo que el Señor nos permite, poder saber quién es un santo visible y no dejar por ahí a la deriva a una persona que tal vez diga no creer y crea, o tal vez uno que diga creer y termina no creyendo.
sea, la labor no es fácil, hermano. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Pero es que, por eso es que la iglesia es tan maravillosa. Es que no es cualquier institución. Cumple con los propósitos de Dios. Y usted y yo hacemos parte de eso. Y que cuando alguien venga, y que muy seguramente yo espero que sea una persona que estoy viendo en este momento, podamos hacer una evaluación de fe. Una evaluación a la profesión de fe de esa persona correctamente. Y quiera Dios que su profesión sea correcta y poderlo recibir dentro de la membresía de la iglesia local. Amén. Vamos a orar al Señor.